Hoy seguimos en nuestra serie de predicaciones y vamos a hablar sobre la humildad. ¿Qué significa ser una comunidad humilde, ¿no? Y básicamente lo que queremos decir es que lo que el Evangelio produce, y eso es lo que vimos en la primera parte de la serie, es humildad, una comunidad humilde. Ahora, ¿a qué nos referimos con una comunidad humilde? Nos referimos a una comunidad sin recursos, con poco dinero, comparada con otras iglesias, ¿no?, que tienen hasta música, hilo musical en el servicio. O nos referimos a una comunidad pues pequeña, nos referimos a una comunidad de personas que tienen poca autoestima, poca confianza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una comunidad humilde? Y para ver a qué nos referimos, lo que quiero es que abramos las Biblias y que veamos qué es lo que dice el Señor. En este caso es a través de Pablo que habla el Señor. Y vamos a ver un texto muy conocido, como decía Pablo, en Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver los primeros dos, el 3 y el 4 primeramente, aunque luego seguiremos adelante. Así que si tienes tu Biblia contigo, te animo a que abras en la carta a los Filipenses, capítulo 2, y leeremos los versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice así: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que Pablo empieza a describir lo que es una comunidad humilde en términos negativos. Empieza explicando qué no es una comunidad humilde, ¿no? Y dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, ¿no? Y cuando hablamos del egoísmo, normalmente nos vienen personas pues, orgullosas, personas fanfarronas que están encerradas en sí mismas, personas que presumen de todo lo que tienen, quizás, ¿no? Personas que no tienen demasiada relación con mucha gente, que codician, que lo quieren todo para ellos. Y quizás esa perspectiva nos hace que no nos veamos demasiado orgullosos, ¿no? O demasiado egoístas, como dice el texto, ¿no? Pero la realidad es que el fin del egoísmo es la autoglorificación. Ese es el fin del egoísmo. Y el egoísmo es preocuparte por ti mismo constantemente. Pensar en ti constantemente. Verlo todo a través de ti, del filtro que eres tú para todo. Así que tiene muchas maneras de manifestarse. Unas que son quizás muy evidentes y otras que son menos evidentes, ¿no? Algunas de las más evidentes, por ejemplo, pues cuando piensas que eres el mejor, ¿no? Te pones por encima de los demás. Yo soy especial. Nadie toca como yo el bajo en esta iglesia, por favor, ¿no? Cuando empiezas a creerte estas cosas, ¿no? Cuando despreciamos o menospreciamos a otros, ¿no? Hablando como si fuesen menos que nosotros, ¿no? Cuando alardeamos de nuestros éxitos, nuestras habilidades, presumimos, ¿no?, de nuestras posesiones, damos una imagen nuestra que impresiona, ¿no?, a los demás. Cuando quizás condenamos a otros rápidamente con su pecado pensando, yo nunca haría eso. ¿Cómo es posible que este hermano caiga siempre en este pecado, ¿no? Sentimos un paso por encima de ellos, ¿no? O también surge el egoísmo, o se puede ver cuando no eres sensible a los sentimientos de otros, ¿no? Es posible que algunos de los que estamos aquí hayamos vivido experiencias muy fuertes en nuestra vida. Tan fuertes que quizás cuando viene algún hermano o una hermana afectada por algún problema, lo vemos como un problema pequeño y lo despreciamos, ¿no? Eso tampoco requiere tanta atención. Si tú supieras lo que me ha pasado a mí. De manera que incluso los problemas que hayamos podido tener pueden servir para, ¿qué?, para aumentar nuestro ego. Mis problemas son más importantes. ¿Sí? Así que carece de interés lo que me digas, realmente. No pones tanto interés en ellos. O, por ejemplo, cuando no escuchamos a los otros, ¿no? Tenemos la razón, así que, escuchamos, pero nos sale por el otro oído, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores, nuestras razones son mejores y tenemos la verdad, nosotros, ¿no? O cuando también queremos dominar a otros, dominar la situación, dominar lo que se hace en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el centro, yo sé más que vosotros, así que tenéis que hacerme caso, ¿no? O tenéis que seguir mi opinión, mis ideas, ¿no? Así que todo esto son maneras quizás más evidentes en las que se manifiesta el orgullo. Pero hay otras que están quizás más escondidas, que tienen el mismo fin, y es autoprotegerte. La preocupación eres tú. Por ejemplo, cuando evitas ser líder o evitas la responsabilidad, si es que Dios te la da. ¿Por qué? Porque tomar un cargo de responsabilidad implica tomar decisiones, y tomar decisiones implica que no todos vais a estar de acuerdo con lo que yo diga. Así que voy a tener a gente en mi contra. Y eso me preocupa, si soy egoísta, porque lo que quiero es agradar a todos. Así que no estoy pensando en el bien de la iglesia, estoy pensando en mí. ¿Qué va a pasar si yo soy líder?
voy a tener a una gente en contra, no voy a tener a todos contentos. Así que huyo del liderazgo, de tomar decisiones, de tomar responsabilidades. Es otra forma de orgullo. O cuando anhelamos ser queridos por todos, aprobados por todos, aceptados por todos, de manera que vemos las cosas siempre gris, ¿no? Y aunque las cosas sean blanca y negro en la palabra, bueno, pues gris, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo una discusión con uno, pues podré ponerme a su lado, y si tengo otra con otro, pues podré ponerme del otro lado, ¿no? Entonces, no lucho por cosas, incluso cuando la palabra dice que tenemos que luchar por ciertas cosas. Lo veo todo en términos, pues eso, grises, ¿no? O en otro lugar, otra manera de orgullo, cuando no confrontamos el pecado, ¿no? Cuando tú sabes que un hermano está pecando, lo ves y es evidente porque te lo ha contado y todo, y tú no confrontas a ese hermano, es otra forma de orgullo, te estás protegiendo, ¿no? No quieres que esa persona se lleve mal contigo, que tenga una imagen de ti pues, menos de lo que tiene ahora. Así que lo que estás haciendo es preocuparte por ti, no estás preocupándote ni por la gloria de Dios, ni por la santificación de tu hermano, lo que te preocupa eres tú. Así que evitas el confrontar a hermanos con su pecado, ¿no? Otra manera en la que se manifiesta el orgullo más escondido, ¿no? Cuando piensas, es que yo no valgo para nada, es que yo no sé hacer esto, es que incluso mi apariencia. Cuando estás constantemente así, lo que estás demostrando es que tu preocupación eres tú, es una obsesión por uno mismo, ¿no? Son personas que nunca están satisfechas. Quizás lo único que les satisfacería, ¿se dice? Sería que ellas mismas tuviesen más habilidades, que fuesen pues, más guapos, más guapas, que lo hicieran todo lo que hacen mejor. Parece que eso fuera lo único que les satisfaría, o lo que les traería satisfacción, ¿no? Pero en el fondo estas personas están preocupadas por sí mismas solamente, o su obsesión es ella, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace mejor que yo cierta cosa, en lugar de alegrarme por eso, pienso, ¿por qué yo no soy así? ¿No? ¿Por qué él sí y yo no? ¿No? Así que la preocupación eres tú, solamente, estás centrado en ti. Eso es el egoísmo. Así que el orgullo tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con ponerte en primer lugar, tiene que ver con proteger tu imagen, tiene que ver con vivir para ti mismo, tiene que ver con verlo todo de manera que tú eres el centro, ¿no? El egoísmo conecta todas las cosas consigo mismo, ¿no? Si empezamos, imaginaos que Pablo y yo salimos adelante y empezamos a explicar un plan para la iglesia, nuevos horarios, nuevas actividades, pues todo lo ves a través de tu filtro, ¿no? Es que estas actividades, ¿por qué? Es que no piensan en los padres que tenemos niños pequeños, ¿no? O estos horarios, es que no están pensando en la gente que trabaja por la tarde. ¿Por qué no hay cosas por la mañana? O sea, el filtro de todo eres tú. No eres incapaz de pensar objetivamente qué otras razones han podido haber para que se tomen ciertas decisiones. Todo el filtro eres tú mismo. Tú y tú. Así que tiene que ver con todo eso, el egoísmo. Ahora, es interesante que aunque la Biblia de las Américas traduce egoísmo o vanagloria, esa palabra egoísmo tiene que ver más que ver con contienda o con rivalidad. Es decir, no es algo que está en tu corazón y ya está, sino que tiene que ver con los demás. Es un egoísmo, por así decirlo, relacional. Tiene que ver con otros. Compites con otros por ser mejor. Te comparas con los demás constantemente, ¿no? A ver quién es mejor, quién es físicamente mejor, económicamente, quién tiene más habilidades, etcétera, etcétera. Así que el orgullo es relacional. ¿Por qué? Porque el orgullo no solamente es un sentimiento de superioridad, es un sentimiento de superioridad sobre otros, sobre alguien. Por ejemplo, imagínate que tienes una buena casa, no un piso, una casa con 3 plantas y 2 coches. ¿Cuándo sientes orgullo? Pues quizás si estás viviendo en un barrio pobre, ¿no? Con pisos pequeños que la gente no tiene tiene problemas para pagarse el billete de tren, para desplazarse y tú tienes 2 coches. Ahí puede surgir el orgullo. Pero si tú tienes esa misma casa y esos mismos 2 coches en un vecindario de personas multimillonarias, con Ferraris en sus parkings y Lamborghinis y de todo, no sientes orgullo. Te haces pequeño. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver en relación con los demás, cómo estoy yo. Es un sentimiento de superioridad sobre otros. Así que todo tiene que ver con eso. El orgullo aparece de miles de maneras. Se manifiesta de maneras incluso muy lícitas. Por ejemplo, por ser más responsable que otros, por estar más comprometido en la iglesia que otros, que solamente vienen, solamente son asistentes, no siquiera tienen un ministerio, no se preocupan por ver qué necesidades en la iglesia. Por ser más servicial que otros, ¿no? Podemos sentirnos mejores. Por tener mejor actitud, por no quejarnos, y ves esta persona siempre se queja, pues te da un punto más, ¿no? Un plus para ti. Por ser más amable.
Así que fijaos que lo que hacemos normalmente es aferrarnos a todas esas cosas en las que nos sentimos mejores que otros para sentirnos más valorados. Tener un sentimiento de superioridad, ¿no? Como una manera de destacar sobre otros y de cierta manera todas esas habilidades, eso que tenemos de más, hace que tengamos ventaja sobre otros. Así que nos aferramos a eso y es fuerte porque incluso Pablo da un ejemplo de algo que es santo a los ojos del Señor, que es mal utilizado. Unos versículos antes, Pablo dirá en Filipenses 1:15, dice, algunos predican a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Pero otros lo hacen por buena voluntad, ¿no? Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio, pero aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia de mis prisiones. Es decir, no solamente dice que estaban predicando, o que estaban predicando la palabra, o que estaban predicando sana doctrina, estaban predicando a Cristo, el centro del mensaje, estaban dando en el clavo. Estaban haciendo algo precioso delante de los ojos de Dios, pero con un corazón destrozado, por ambición personal, por rivalidad. Así que es un texto que nos dice cuidado, ¿no? Porque puedan haber cosas muy buenas que nos puedan hacer sentir superiores o mejor que otros, y ahí aparece el orgullo. Digamos que el orgullo intenta llenar un vacío en el corazón a costa de los demás. Es ese sentimiento que te falta quizás de autoestima, de amor, de inseguridad, pues lo suple pensando, bueno, por lo menos soy mejor que tal persona, por lo menos hago esto mejor que tal persona. Eso te da algo, intenta llenar un vacío que hay realmente y lo intenta suplir a costa de los demás. Pero lo cierto es que esto no tranquiliza a nadie, nunca puedes tener paz de esta manera, nunca puedes sentirte lleno de esta manera. ¿Por qué? Porque siempre hay gente mejor que tú. Y esto es algo que sabemos. Por ejemplo, yo sé, por supuesto, que no soy el que predica mejor, ni soy el que toca mejor el bajo. Yo he conocido mucha gente que toca el bajo con un gusto, con habilidad para tocar rápido, con un sonidazo en el bajo brutal, ¿no? O predicadores, hemos tenido predicadores delante que han traído la presencia de Dios y has podido percibir eso en tu corazón. O sea, soy consciente que no soy el mejor. Pero fijaos cuando sale el orgullo. El orgullo no sale cuando yo me comparo con los grandes predicadores, con Spurgeon, con quien quieras poner. O no surge con bajistas profesionales, ¿no? De élite. El orgullo aparece cuando aparece una persona como yo, que no tiene ningún nombre, y que predica y trae la presencia de Dios. O que toca el bajo y es increíble. Alguien, un don nadie, como yo, que no es conocido, de mi edad. Ahí es cuando puede aparecer en el corazón un sentimiento de, peligro, te está dejando en evidencia. Es ahí donde aparece el orgullo. Y ahí donde detectamos realmente que nos estábamos aferrando a esas cosas para sentirnos valorados. Y en cuanto pasa alguien por delante, te derrumba. Ves a esa persona no le agradeces a Dios, no disfrutas de eso, lo sientes como un rival. Y eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento. Fijaos que a veces ocurre con mi hija, siempre que vemos pues, un diente de león, ¿no? Cuando salen que sale ahí todo redondito, pues enseguida mi hija lo quiere coger y soplar, ¿no? Cuando tú lo tienes en la mano, antes de soplar, dan ganas de acariciarlo, tiene volumen, ¿no? Es precioso. Pero la que soplas por delante, ¿qué pasa? Se te queda en nada. Su gloria se pierde. Así es la gloria que provoca el egoísmo. Es vanagloria, dice el texto. Es una gloria vacía. Sopla a alguien por delante y tú te quedas en nada, te quedas derrumbado totalmente. Así que es por eso Pablo que habla de la vanagloria, ¿no? El orgullo es así. El orgullo es rivalidad. Tarde o temprano te va a derrumbar, te va a dejar por los suelos. Te va a decir que no eres nadie en realidad, ¿no? Así que Pablo va un paso más allá, nos describe qué no es y ahora nos va a explicar qué es la humildad. Y sigue diciendo el texto, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fijaos cómo describe, ¿no? Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Está diciendo Pablo que los demás objetivamente realmente son más importantes que tú? No, a los ojos de Dios todos somos hijos de Dios, ¿no? Significa que consideres que Él moralmente o justamente o en sus habilidades es mejor que tú, incluso cuando no sea verdad. Está diciendo, piensa que lo es, da igual, tú imagínate que lo es. ¿Está diciendo eso? ¿O qué está diciendo el texto? Lo que está diciendo Pablo es,
piensa de ti de esa manera, piensa de ellos de esa manera, que para ti ellos sean más importantes que tú mismo. Es decir, no son más importantes que tú objetivamente, son más importantes para ti que tú mismo. Está diciendo, piensa en los otros, no pienses en ti. El orgullo lo hace el contrario, todo es pienso en mí, me preocupo por mí, mi imagen, todo por mí. Y esto es lo contrario, es pienso en los demás, no pienso en mí. Es cumplir, de alguna manera, el segundo mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Niégate a ti, entrégate a ellos. Piensa, preocúpate en los demás con la misma intensidad, de la misma manera, con la misma frecuencia, con el mismo amor, con la misma pasión por los demás que lo que haces por ti mismo. Y va un paso más allá, ¿no? Dice, no solamente ama a tu prójimo como a ti mismo, él dirá, pues mira a las personas de tal manera que entiendas que sean dignas de ser servidas por ti. Son hijos de Dios, preciosos a sus ojos. Son dignos de que tú les sirvas. Que sean más importantes para ti que tú mismo. Considéralas más importantes, ¿no? Y dirá, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Muchas veces la gente, oímos decir, ¿no? Es que si no me preocupo yo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? ¿No? Y lo que hace la Biblia es ponerlo todo al revés, ¿no? Y es, si yo no me preocupo por él, ¿quién se va a preocupar? Tiene la mirada totalmente puesta en la otra persona, no en sí mismo. Ahora, lo que hace el orgullo, como digo, es preocuparse por uno mismo, ¿no? Las personas orgullosas notas que se sienten superiores, que no tienen interés en otras personas, ¿no? En sí mismas y ya está, ¿no? Pero piensa en una persona que consideras realmente humilde, alguien que has conocido. ¿Qué es lo que te ha impactado de esa persona realmente? Lo que impacta es que a pesar de todo su éxito, a pesar de tener unas habilidades tremendas, a pesar de quizás tener una experiencia delante del Señor impresionante, una carrera delante de Él, son personas accesibles, que te miran a los ojos y se preocupan por ti, que les importas, que quieren saber más de ese corazón, qué hay ahí, qué problemas tienes, con qué luchas. Y la sensación que tienes es cómo tú te preocupas por mí, ¿no? Eso es lo que impacta de la humildad, que le importo realmente. Es que le preocupo, es que me está preguntando cosas porque noto que me ama. Te hace sentir importante porque eres importante para esa persona. Te hace sentir valorado porque realmente le importas. Eso es lo que hace la humildad. La humildad nos hace accesibles a los demás. Es decir, yo quiero conocerte, me importas realmente. Y todo esto es porque la humildad no es un acto frío en el que pensamos, bueno, pues sí, tengo que pensar que esa persona es mejor que yo, ¿no? No, la humildad está totalmente ligada y abraza el amor. Es una consecuencia del amor, o al revés, no sé cuál viene antes o cuál viene después, van juntas, la humildad y el amor, ¿no? Quizás esto se ve de manera más clara cuando empiezas el noviazgo, ¿no? Lo único que te preocupa es ella, te da igual tú, te da igual tener que recorrer 1 hora de viaje para ver a esa persona, te preocupas por ella constantemente, piensas en ella constantemente. Eso es lo que hace la humildad con los demás, sale de manera natural porque la amas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ámala, ama a tus hermanos. Piensa en ellos como más importantes que a ti mismo. Enfócate en ellos solamente. ¿Por qué? Porque el amor que dice 1 Corintios 13 no busca lo suyo. El amor de manera natural, la reacción es pensar en el otro, en el bien del otro, procurarlo, hacer todo lo posible para que la otra persona esté bien, servirla. Es lo que sale de manera natural, es como consecuencia del amor. Así que cuando amas verdaderamente a la otra persona, esa persona pasa a ser más importante para ti, que es lo que dice el texto, ¿no? Y cuando es más importante para ti, como dice el texto, buscas sus intereses de manera natural. Es la consecuencia. El problema que tenemos es que normalmente para nosotros los demás no son más importantes. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, ¿no? Nuestra mirada está en nosotros. Así que la humildad no es pensar que no eres nada y que el otro es mucho mejor que tú. Es pensar menos en ti y más en el otro. Y eso en todas las áreas, ¿no? ¿Qué sabes de tus hermanos aquí en la iglesia? ¿Sabes de qué trabajan todos? ¿Si estudian, qué estudian? ¿Estás interesado en sus vidas? ¿Preguntas por ellos? ¿Les escribes? Y hermanos, estoy preguntando a mí mismo, ¿eh? Pero eso es lo que hace la humildad, se interesa realmente en el otro. ¿Cómo está el crecimiento espiritual de mis hermanos? Pregunto cómo están,
me preocupo por ellos. ¿Sabéis? Pablo, cuando describe el crecimiento espiritual de los Gálatas, preocupado por ellos, dice: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de partos hasta que Cristo sea formado en ellos. ¿Sabes? Quizás podemos sentir esto por nosotros mismos, anhelamos estar en la presencia de Dios, querer más, ¿no? Como decía Raquel en su oración: Señor, yo quiero más de ti. Pero oramos así por los demás, con nombres y apellidos. Señor, que tu presencia inunde la vida de esta persona, y con lágrimas. Nos preocupamos con dolores de parto por los demás. Y sabéis, tenemos ejemplos en la palabra de Dios de personas muy humildes, verdaderamente humildes, que son de ejemplo para nosotros. La primera es Moisés. Y esto no es algo que podamos percibir, es algo que la palabra misma dice, ¿no?, acerca de Moisés. Dice en Números 12:3, dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ahora, si has leído acerca de Moisés, o has leído el Pentateuco, sabrás que Moisés es un hombre valiente, que confronta el pecado, que cuando tiene que decir las cosas las dice, no se calla. Pero la humildad no tiene que ver con eso. ¿Dónde se ve la humildad de Moisés? Quizás el momento más claro, si os acordáis, cuando Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo de Dios hace un becerro de oro, el Señor le dice: ¿sabes qué? Dice, el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Era la oportunidad de Moisés de destacar más, quizás, ¿no? Y Dios seguiría cumpliendo sus promesas, porque Moisés era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Voy a decir: borro a todo el pueblo y te voy a dejar a ti. Y de ti voy a hacer una gran nación, voy a empezar de nuevo. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 32, Éxodo 32, dice: Señor, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿En quién está pensando Moisés? Está pensando en el pueblo. Señor, es tu fama la que está en juego, son ellos los que me importan. Si no perdonas, Señor, acaba conmigo, destrúyeme, bórrame del libro de la vida, estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque no estaba buscando sus propios intereses, sino los de los demás. Y Pablo en Romanos 9 hace lo mismo. Y es muy fuerte, porque el texto de Pablo pone por testigo a Dios y al Espíritu Santo. Y dirán en Romanos 9: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia el Espíritu Santo. De manera que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Ser anatema, ser maldito, sepárame de ti para siempre, Señor. Pablo está pensando en los israelitas, sus hermanos, aquellos a quienes ama. Está buscando sus intereses, no los suyos, realmente. ¿Por qué? Porque su humildad va ligada al amor. Ahora Pablo no se pone de ejemplo en este momento, en el texto de Filipenses 2. Y a quien va a poner ejemplo es a alguien que no tiene parangón, que no tiene comparación. Versículo 5 va a decir: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta actitud de la que estamos hablando es la que tuvo Cristo. ¿Sabes? Tanto Pablo como Moisés eran personas humildes. Pensaron en otros más que en los mismos, caminaron cerca del Señor, pero eran mortales. No eran superiores a los demás realmente. Eran creados igual que los demás a imagen de Dios, eran pueblo de Dios igual que los otros. Sí que caminaban más cerca del Señor, por supuesto, ¿no? Pero Cristo no. Él es superior, dice el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y humillándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo y muerte de cruz. Y cuando menciona a Pablo en forma de Dios, está diciendo, forma no es solamente la apariencia, está diciendo es de su misma naturaleza. Cristo es la naturaleza exacta, la misma vida de Dios. Él está en el seno del Padre, es uno con Él, es el creador de todas las cosas, es el soberano, es el todopoderoso. Y su valor, que es infinito, no depende de la opinión que tú tengas sobre Él, o va a cambiar, se va a sentir menos o más. Depende de la opinión que tú tengas acerca de Él. Él es el Dios glorioso y nada va a cambiar eso. Él es el Rey de la gloria. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Él no consideró la misma palabra,
Considera a los demás como mayores que tú. Y aquí está diciendo, Cristo no consideró el ser igual a Dios. No consideró ser el ser más importante del universo. No consideró que realmente era mejor que ninguno de nosotros. No consideró que realmente era infinitamente superior a sus criaturas o con la máxima autoridad como algo a que aferrarse. ¿Sabes? Él no usó sus cualidades para tomar ventaja sobre nosotros o para mirarnos por encima del hombro. Él, por un lado, siempre fue, es y será el Dios, Dios de la gloria. Sin embargo, sin quitar ninguna de sus virtudes, se hizo como nosotros para sentarse con nosotros, para comer con nosotros, para preguntarte, para hablar contigo y para estar contigo el resto de la eternidad. Dice Marcos 10:15, que aun ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Y cuando piensas que Dios se humilla, ese acto no rebaja la gloria de Dios. Al contrario, la humillación del Hijo de Dios lo que hace es exponer en toda su majestad la gloria de su amor, de su misericordia. Así que es una explosión visual de lo que es Dios mismo en su esencia. El ser más glorioso de todo, más lleno de gloria, es el más humilde porque no usa sus virtudes para mantenerse alejado de ti por encima del hombro, sino que usa precisamente todas esas virtudes para acercarse a ti, para amarte, para servirte. Y Cristo no hizo esto de mala gana. No estuvo esperando hasta el último momento a ver si cambió de opinión y bueno, cuando llegó pues el momento oportuno, pues va, sí, voy a hacerlo. Dice Pedro que él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Él lo envió a otro, dijo, yo voy yo mismo. ¿Por qué? Porque me importan de verdad. Y esto lo vemos en los evangelios continuamente. Cuando Cristo sanaba, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, deseo. Su corazón dice que se movían sus entrañas cuando sanaba a la gente. Es algo que no podía evitar. De manera natural, su corazón se comporta de esta manera. Le importan de verdad a las personas. Le importas tú. Así es su corazón. Cuando Cristo estaba en la tierra como hombre, él tenía que cumplir el segundo mandamiento, amar a su prójimo como a sí mismo. Como hijo de Dios, él era el hijo de Dios, pero amó a los demás como a sí mismo, buscó sus intereses, no los suyos propios. ¿Por qué? Porque le importaban realmente. Amaba realmente a esas personas. Y es interesante que cuando Jesús antes de ir a la cruz está hablando con sus discípulos, no les recuerda el segundo mandamiento, no les dice, recordaos de esto, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, sino que dice es elevar ese mandamiento a algo más alto, ¿no? Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. No como a vosotros mismos, sino como yo os he amado. Más importantes que a vosotros mismos. Su amor le llevó a humillarse. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios humilde. Cuando Cristo describe su corazón, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque yo soy así, manso y humilde de corazón. Dane Ortland, en su libro de Gentle and Lowly, tiene una frase o una imagen que me hizo mucha gracia, de si Jesús tuviese una página web, en el apartado, en la pestañita de arriba que siempre pone acerca de mí, ¿no? O quiénes somos, pues ahí pondría en grande, manso y humilde. Y eso le honraría, le daría toda la gloria, esa descripción de sí mismo. Porque es como Él se describe, su corazón es así. Cristo es humilde en el sentido también de que Él es el ser más accesible del universo para aquellos que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿tienes cargas? Ven a mí. Todo el que viene a mí, de ninguna manera le echaré fuera, de ninguna manera. Puedes traer todo tu pecado, puedes ser como un rey como Manasés, que ha adorado a los demonios, ha echado a sus hijos por fuego, ha practicado la hechicería, la brujería. Pero en el momento que se acerca a Dios pidiendo perdón arrepentido, Dios le recibe con brazos abiertos. Ninguno de nosotros hace eso. Cuando vamos a conocer a alguien o cuando nos encontramos a alguien por primera vez, no nos abrimos nuestro corazón, esperamos, ¿no? Queremos saber más de esa persona, qué pasado tiene, no sabemos si es una mala persona que ha hecho vete a saber qué, o no sabemos si nos va a hacer daño.
Y lo que Cristo dice es, yo estoy dispuesto a sufrir ese daño, yo lo sufro por conocerte, porque para mí eres importante, me importas de verdad, porque te amo. Así que Cristo hace accesible a Dios totalmente. Es ese camino nuevo y vivo que dice Hebreos, ¿no? Por el cual entramos a su presencia, al trono de la gracia, en cualquier momento, da igual cómo estés. Siempre Dios nos recibe con los brazos abiertos en Cristo Jesús, cuando confiamos en Él. Y sabes, para Moisés y para Pablo hubiese sido justo que Dios hubiese acabado con ellos, que hubiesen sufrido maldición. Eran pecadores. Obviamente los tenemos como un ejemplo, ¿no? Pero eran pecadores, delante de Dios no eran justos. Y hubiesen sufrido justamente si Dios hubiese terminado con ellos. Pero Cristo no. Él dice, yo voy a sufrir esa maldición, yo voy a ser ese anatema. Y Dios le hizo pecado en esa cruz. Sufrió la maldición en toda su magnitud, ni un ápice menos de lo que merecía nuestro pecado. ¿Y cuál es el resultado de ese acto de redención que hace Dios con su Hijo como hombre, como Dios hombre, mejor dicho? Dice versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios exalta a su Hijo una vez se ha humillado hasta lo sumo. Y es lo mismo que hace con nosotros. Mateo 20, 26 y 27 dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Pedro dirá, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Y Él os exaltará. Es cuando nos humillamos que Dios nos exalta. Y sabes, Pablo toma el ejemplo de Cristo. Pablo está diciendo que Cristo se despojó a sí mismo. Y si giramos la página, vamos al capítulo 3 de Filipenses, Pablo va a decir esto. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Pero qué dice? Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado, lo he considerado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que hacía Pablo tomar ventaja sobre otros, él lo desestimó como pérdida. Obviamente hay algo aquí de lo que no estaría orgulloso jamás, ¿no? Ser perseguidor de la iglesia, ¿no? Pero era judío, hebreo de hebreos, podía hacerle sentir superior a los gentiles, ¿no? Pero de nada de eso se gloría, incluso de nada. O sea, no cosas de esta lista, sino que para mí todo lo que era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Me he despojado a mí mismo. Todo lo que yo me aferraba para ser alguien, lo he tirado a la basura. Y me he hecho accesible a ellos. ¿Cómo se presenta Pablo? Siempre como siervo de todos. Os he servido. No toma ventaja de su apostolado para estar por encima de otros, o su experiencia. Él se gloria ¿en qué? En sus debilidades. Así que Pablo toma el ejemplo de Cristo, todo lo que nosotros nos aferramos, o en lo que él se aferraba, se despoja de eso. ¿Por qué? Porque tener a Cristo es tenerlo todo y ser hallado en Él. Y hablábamos de la vanagloria, ¿no? Como ese diente de león que cuando soplas, ¡pum!, se queda un palillo así torcido que no tiene ningún esplendor. Pero la gloria que nos da Cristo es mucho superior y es eterna y es para siempre. En Juan 17, Jesús, orando a Padre, dirá: la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Significa que nos da su gloria de manera que ahora la creación nos adora a nosotros? No, Él es Dios, nosotros no. Nos da su gloria, que Él está en nosotros, nos hace hijos de Dios,
Cristo es el heredero, nosotros somos coherederos con Cristo. Todo lo que Él tiene pasa a ser también nuestro, por causa de nuestra unión con Él. De manera que cuando Dios ama a Cristo, no le ama solamente a Él, ama a todo el cuerpo, a la cabeza y al cuerpo. Ama a Él intensamente, igual que a ti, intensamente, totalmente. Así que este es el ejemplo que pone Pablo, Cristo mismo. Y es solamente cuando descansas en el Evangelio, cuando eres consciente de lo que Cristo ha hecho porque le interesas de verdad, porque te ama de verdad y te ha dado toda esa gloria sin merecer nada, que entonces eres liberado del orgullo y eres capaz de enfocarte en otros porque no usas a los demás para ser alguien. Ya lo eres. Dios te ha dado un título nuevo. Así que solamente ya puedes preocuparte por los demás. Padre, necesitamos fe para creer en el Evangelio. Necesitamos más fe, Señor, para creer en tu amor totalmente. Señor, ayúdanos a ver que tú, siendo el Dios de la gloria, has sido el ser más accesible. Has venido, has dejado todo por venir a buscarnos, Señor, y permitir que pasemos una eternidad contigo, Señor, en tu presencia. Así que limpia nuestro orgullo, perdónanos, cámbianos, transforma nuestra mente, que sea renovada en tu palabra, Señor, y que podamos ver el fruto del Evangelio en esta misma comunidad, Señor. Que seamos una comunidad humilde, que piense en el otro, Señor, así como tú has pensado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.